temporada 2. Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Corazones, corazones. Y bueno, pues cada vez que lo repito ahora me acuerdo de nuestra querida Oana, que vive en Suiza y que me dice que su esposo no me reconoce por el nombre, pero nada más por corazones. Así que abrazos a esa familia hermosa. Y bueno, pues yo estoy, encantada de la vida. Con todas los comentarios, qué bien lo hemos pasado, ¿verdad? En esta serie de La Madre al Cubo. Y bueno, pues sobra decirte que ya estamos prácticamente en esta semana en nuestra recta final. Y estoy realmente encantada de todas las cosas que he leído. Y me voy a permitir, la verdad es que la manada cuántica, qué impresión. Con muchísimo cariño voy a leer un comentario que estaba en Instagram, está público y bueno, pues me encantó porque por este tipo de comentarios, este tipo de cosas que la manada cuántica comparte, es por lo que hacemos este trabajo. Así que mucha gente con esta serie nueva en este podcast. Bienvenidos a la manada cuántica, corazones. Tienes mucho que revisar en temporada 1, que sin duda es atemporal. Y que bueno, va encajando mucho con lo que seguimos trabajando en cada año, en cada número, ya sabes, hay movimientos. El universo nos lleva de la manita y la intención de su servidora y el equipo es hacer lo mejor posible para que podamos ser un buen referente para ustedes, de la mejor calidad que en nuestra mano está. Y bueno, fíjate, me encantó porque esta seguidora hermosa nos dice: millones de gracias, Tania. Hoy reconocí que todavía tengo algunas cositas que sanar con mis memorias con mi mamá. Gracias a ti empecé a sanar con este año 7, a sanar muchas memorias. Yo repetí muchos patrones de mi madre y lo que más detestaba de ella, yo inconscientemente lo repetí. Y dolió muchísimo darme cuenta y aceptar eso. Pero gracias a ti estoy sanando. Todavía cuesta, pero mi corazón me dice que solo necesito seguir. Gracias por todo, Tania. Secret Face Designs. Bueno, ese es el nombre del Instagram. Bueno, corazón, me encanta haber compartido esto porque al final del día resume mucho la intención de habernos sentado aquí a pensar esta serie, en donde hemos ido haciendo el trabajo fino de ir rascando y buscando todo el bagaje de heridas que podemos llevar con mamá. Y como hemos dicho anteriormente, cantidad de hermanos que seamos, cada uno llevamos a veces versiones diferentes o en intensidades diferentes. El trabajo con la madre, imagínate tú que es como de esas, así lo visualizo yo, como de esas flores del desierto o biznagas, las llamamos aquí en México, que son como estos cactus que están completamente tapados de espinas, unas muy gruesas y unas muy finitas, que quizá con el aire volándolas se van. ¿Visualizas eso? Bueno, así de fino es el trabajo de ir sanando nuestro corazón con lo que hubiese en esa etapa, la primera etapa tanto de vientre materno como la primera etapa de nuestra infancia y muchas veces haber continuado hacia nuestra juventud o nuestra etapa adulta, es como si nos removiera, ¿no? Queremos agarrar con la mano ese cactus, esa biznaga, ¿no? Esa flor del desierto llena de espinas, y siempre que la agarramos de una manera inadecuada nos vamos a espinar la mano, nos continuamos lastimando. Entonces, es momento a través de esto, hoy mi compromiso es dejarte
un movimiento, un paso, le llamo yo, más adelante de nuestro trabajo personal, un gran paso. O sea, la idea es que hoy, como se llama nuestro podcast, abrirnos las puertas. ¿Por qué, corazón? Porque si llevamos a cabo este paso hacia nuestra sanación interior, nos vamos a abrir muchas puertas. Mira, lo hemos dicho en nuestro último episodio, este continuo rechazo hacia la madre, en algún nivel, corazón, consciente, inconsciente, no te das cuenta, no te das cuenta cómo hablas, no te das cuenta cómo te sientes, pero en algún sentido, este rechazo que tenemos continuamente hacia nuestra madre no nos permite florecer. ¿Por qué? Porque ella es la dadora de vida. Si tú rechazas la fuente de tu vida, te vas a cerrar todas las puertas, te impide florecer porque esta primera relación que yo tengo con un ser humano y que es mi mamá, la primera relación que yo tengo con el plano humano y que, entre comillas, debe de ser afectiva, pues se convierte en un referente básico y primordial hacia que yo tome la vida, ¿verdad? Entonces, cada vez que nosotros sutilmente, a veces no es que lo digas, pero lo sientes, ¿verdad? No me quiero parecer a ella, el día que yo sea madre no voy a ser como ella. Entonces, en ese momento, como si fuera la brujería, la maldición gitana, todos los genes de tu madre se comienzan a activar. Y tenemos que comprender que estamos adentro de un campo electromagnético de nuestro árbol genealógico, o lo que en constelaciones familiares se llama campo mórfico, es decir, tenemos una estructura de una genética emocional y memorias de nuestro árbol transgeneracional, en donde nos está diciendo que lo que está excluido debe comenzar a incluirse, debe de comenzar a ver la luz. ¿Por qué, corazón? Porque nadie para. Lo hemos dicho antes, somos víctimas de víctimas. Y en esa cadena transgeneracional de relaciones de las madres con los hijos, varones o mujeres, no importa, pero esa relación materno-filial que viene viajando en nuestro árbol genealógico, nadie para. Nadie le pone amor, madurez, congruencia, conciencia a su propia vida, a su propio cerrarse las puertas de la salud, del afecto, de la abundancia, de la vida en general. En alguna generación va a tener que parar esto. Y pues a eso es a lo que le llamamos el despertar de conciencia, la nueva era, la ascensión al 5-6D, es decir, es darnos cuenta que se tiene que sanar para elevar la frecuencia de la raza humana. Y la relación materno-filial, desde luego que es la piedra angular, vamos, el cimiento, ¿verdad?, de la constitución de todo ser humano. Entonces decimos, ay, es que yo ya hice la duelo, yo ya hice la no sé qué. A ver, imagínate esa flor del desierto o ese cactus repleto de espinas. Quitaste dos. ¿Cómo te vas a dar cuenta que va? Me preguntaron eso ahora una compañera en el taller de abundancia, desprogramación del dinero. ¿Cómo me doy cuenta que ya hice? Bueno, es que eso lo vas a medir tú si te digo que mamá es la puerta hacia todas las oportunidades de la vida, hacia la armonía, hacia el éxito, hacia la salud. Cuando tú te sientas ahí ya más balanceado es que has hecho un brinco cuántico y de repente por ahí va a salir alguna arrogancia infantil y ya vas a saber que, esto yo lo voy a resolver porque hay alguna espinita todavía que lastima mi corazón y esta circunstancia, esta persona o esta enfermedad o lo que quieras que se presente, viene a enseñarme que por ahí todavía continúa mi trabajo personal. Acuérdate que hemos dicho que pues nunca vamos a hacer un trabajo terminado ni en nuestro lecho de muerte porque la especie humana y la encarnación humana no se trata de eso. Entre más maduros, adultos, espirituales, conscientes, más amor, diría yo, que te voy a decir aquí, esta estructura bajo la cual son como los patines para que te vayas más rápido. En esa medida en la que tú le pones más amor a tu vida, más fáciles van pasando los golpes de la vida y los años.
las situaciones, ¿no? Lo que le llamamos el proceso de la vida. Pero pues necesitas poner primero pues ese estado del adulto. Entonces, como te decía, corazón, es importante entender que no es un proceso fácil el tema de meternos a trabajar con mamá porque son muchas capas o como te decía, espinas, ¿no? Y contrario a quererlo suprimir, rechazar, ignorar, evadir, que para eso somos honoris causa graduadísimos, porque también esa es una herencia del árbol, ¿no? Nos enseña a evadir, a voltear a otro lado, a rechazar. Pues paradójicamente, contrario a que tú te alejes de ese dolor, lo que estás haciendo es atarte más a ese ADN, a esos patrones, a todo eso que niegas, que Carl Jung dice, lo que niegas, pues se repliega a la sombra, ¿no? Entonces, es importante entender que hay que aceptar la energía de la madre, de mamá, para reconectarte a esta energía de vida, de tu propia vida, con amor y evidentemente con agradecimiento. Pero, como te decía, al no ser un proceso fácil, pues es importante entender que vas a tener que poner muchísimo, muchísimo amor hacia tu propia vida. Entonces, te digo esto porque hoy quiero que demos un gran paso para lo que va a seguir en esta serie el día de mañana y donde vamos a dar otro tipo de recursos. Pero este es a mí me gusta decirle, te digo, los patines, ¿no? O sea, es bajo todo lo demás vas a ir teniendo la facultad de poder resolverlo, ¿vale? Cada quien ya vio en qué nivel, en qué grado de espinas está, ¿no? Unos no tan dramáticos, otros sí con casos muy dolorosos o dramáticos con mamá. Y bueno, pues eso sí, es lo más importante, corazón. Nadie puede dar amor a menos que tenga amor para sí mismo en su corazón. Por eso no es un proceso fácil, porque yo no puedo poner amor a algo exterior si primero no lo tengo hacia mi propia persona, ¿no? Entonces, justamente, fíjate, este fin de semana de puente aquí en México, que vimos ahí unas cosas que tuvimos que resolver a nivel familiar, unas preocupaciones y temas que mi mamá no contestaba el teléfono, no aparecía, nadie podía encontrarla, entonces que si le robaron el celular, que si está, que si... Bueno, entre unas cosas y otras, pues obviamente el organizarnos y con mi hermano y cosas, ¿no? Que se van suscitando cuando el estrés empieza a subir y tenemos que empezar a resolver cosas importantes. Justamente le digo a mi hija, qué bárbara, qué valor el tuyo, mi amor, de tener que haber asumido esta madre, o sea, tu servidora, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es importante hacerlo, corazones. Nuestros hijos nos escogen como madres por lo que no hacemos bien, contrariamente a que pedimos que nos pidieron como madre por nuestros aciertos, no. A su vez, nosotros elegimos también a nuestra madre por lo que no nos va a venir bien. Porque en esa sombra, en esa oscuridad, me va a dar la oportunidad de desarrollar esa conciencia, esa luz, esa compasión, ese nivel de amor que yo puedo ponerme a mí misma a pesar de toda la sombra. Y entonces ya tengo un poquito más que ofrecer de amor. Entonces el paso número 1, como dijimos que no es un proceso fácil y hoy te quiero dejar un piso firme, un zócalo, ¿verdad? Bajo el cual será este camino espinoso para cada quien en su corazón, en su vida infantil, en sus memorias, que será su trabajo personal de írselo poniendo y poniendo y poniendo en su conciencia, en su estado del adulto, ir sacando a la niñita y al niñito de la queja, del berrinche y subirnos a una etapa más, porque entre más te quejes, más berrinche, más pobre de mí, más víctima, te cierras todas las puertas. No te conviene. Entonces, recordando lo que habíamos dicho en el capítulo anterior, para el mundo, mi mamá solamente es una mujer más, es una ciudadana más. Pero lo que la hace especial en mi vida es que ella es la dadora de mi vida, ¿verdad?
Y biológicamente eso hace que ella tenga una jerarquía sobre mí. Es decir, ahorita ya somos adultos y puedo vincularme con ella como un adulto. Sin embargo, no voy a verme con ella como un igual a igual, faltarle al respeto, tratarla como niña, juzgarle. ¿Por qué? Porque no es una igual. Ella tiene una jerarquía biológica porque es la dadora de vida. Y es lo único, cero, lo único que te tiene que sostener a partir de ahora, ¿vale? Mamá no es débil, ni poco cariñosa, ni ausente, ni bonita, ni fea, ni es la dadora de vida. Por eso la madre no puede ser juzgada por los hijos. ¿Por qué? Porque tiene una jerarquía, tiene otro tiempo de vida y al ser la que nos pasa la vida, tendremos que dejar el juicio hacia un lado. ¿Y qué crees? Nosotros decimos que la madre, en estricto sentido de jerarquía biológica, es darle su lugar como dadora de vida. Ella no es débil, ni es esto, ni eso, es la que me pasó la vida. Entonces ahí nosotros no podemos juzgar su papel de madre nunca, porque no estábamos ahí, no en su lugar. Más bien te lo digo, si estuviéramos en su lugar hubiéramos hecho lo mismo porque fuéramos ella, en su tiempo, en su momento del mundo. ¿Y qué crees? Absolutamente todos los que tenemos que brincar del estado del yo niño al estado del yo adulto, todos violamos este principio fundamental. Todos los hijos pasamos por este, vamos a decir, error que se paga caro. Porque en el momento en que nosotros al juzgarla pensamos que si estuviésemos en su papel lo hubiéramos hecho mejor, o que cuando seamos madres o padres lo vamos a hacer mejor, pues la vida viene y nos peina y nos pone en nuestro lugar. Entonces, lo más importante, corazón, a partir de ahora es llegar al punto de poder aceptarla sin juzgarla. Eso es lo que más nos va a liberar. Desarrollar, si tú puedes hacer eso, fíjate, en el ciclo del duelo, cuando nosotros tenemos que cerrar algún proceso de duelo en general, en inteligencia emocional se trabaja este ciclo del duelo, el último es la aceptación. Y de la misma manera, hoy vamos a trabajar que si yo llego al punto de aceptarla sin juzgarla, voy a poder tener una personalidad propia y una personalidad mucho más fuerte. ¿Y cómo voy a llegar ahí a aceptarla? Bueno, pues te voy a dar vamos a decir, este piso firme en el que nos tenemos que parar. Primero, ella tiene una jerarquía biológica porque te pasó la vida. Punto. Para el mundo es otra mujer, para ti es tu madre, ¿no? Y al violar el principio de ponerla en su lugar, pues es lo que les digo, te diste un balazo en la pata, porque no puedes avanzar, te cierras todas las puertas. Tu trabajo de vida al haber elegido esa mamá es aceptarla sin juzgarla. ¿Por qué? Porque el proceso de maternar, el proceso de maternaje, vamos a decir, ese trabajo, ¿no? Que es fabricar un clon, fabricar un hijo y hacer que este carajito viva y se vaya para la vida, como sea, como no salga, siempre va a tener dos caras de una misma moneda. Es decir, ser una mamá que tiene un hijo funcional para el mundo va a tener una parte oscura, una luz y una sombra o algo dual. Siempre va a tener algo bueno, va a tener algo de dolor, ¿verdad? Entonces, pues tengo una mamá que es así, así, así. Bueno, pues hay una parte de dolor para eso, ¿no? Ay, tuve una mamá bien linda que siempre estaba conmigo y me hacía mis 3 comidas. Bueno, hay un precio para ello. Entonces, a partir de aquí, entendiendo que el maternaje no puede ser todo luz y que desde luego tampoco es todo sombra, por más que haya historias de mamás muy difíciles, como ya lo hemos visto, violentas, adictas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final la parte de la luz es que me dio la vida y que tengo mente, cabeza, conciencia para escuchar toda esta serie e ir entendiendo otra cosa. Ahí está la luz. Entonces, el zócalo que vamos a poner es lo siguiente, corazón. Primero, al ser un proceso de luz y sombra dual, el proceso de maternar, tú tienes que reconocer los sacrificios personales y las renuncias
o esfuerzos que conllevó para mi mamá criar a sus hijos, como lo pudo haber hecho, porque nunca es fácil, ¿no? Y siempre se cobra un alto precio por maternar, en un sentido o en otro. Siempre, bueno, lo que dicen fácil, ¿no? El cuerpo y lo que quieras. Pero yo digo que el precio que se paga por maternar, en uno o en otro sentido, es el juicio de los mismos hijos con las heridas que les dejamos, ¿no? Ese es el precio. Lo hice con el precio de lo que te he dejado de rasguños, ¿verdad? Que te tocará a ti lamértelos y escocértelos, hijo, cuando te ames lo suficiente y puedas dejarme atrás. Esa es la historia, corazones. Entonces, cuando tú te quejes de la personalidad de tu mamá, todos tenemos que aceptar aquí que nos quejamos en algún punto de algo que mi mamá tenía como su personaje, ¿no? O sea, esa queja infantil, ¿no? Mi mamá era dura, mi mamá era ausente, mi mamá era egoísta, mi mamá era poco cariñosa, mi mamá era débil, mi mamá era incongruente, mi mamá era adicta, mi mamá era miedosa, mi mamá era controladora. Es decir, cuando tenemos esta constante queja infantil, de los rasgos del carácter y temperamento que percibimos nosotros de nuestra madre como imperfectos, como dolorosos, en vez de eso, vas a entender que todo eso de lo que te quejas tienes que pensar, reflexionar y analizar con esa persona de la que te quejas cuán grande y difícil debió haber sido para ella, así como la estás describiendo, asumir el rol y el papel de madre, con sus claroscuros. Tienes que entender los rasgos de su personalidad y aceptarlos. Lo que nosotros llamamos y lo que decimos que no es difícil es esto, corazones. Sanar a la madre, tomar a la madre, volver a la madre, reconocer a mamá, este trabajo con esta relación, ¿verdad? Que sin duda podrán haber montones de métodos y círculos terapéuticos, pero no va a haber nada que el movimiento más importante de lo que acabamos de hablar, y lo vas a hacer cuando tengas más amor en ti y sobre todo hacia tu propia vida. Entonces ya tienes algo que ofrecer un poquito hacia afuera. El modo niño, el modo queja es topa a mí, que me den primero y luego veo si doy. No te conviene. Vas a comenzar a abrirte las puertas. Y para eso es muy importante este podcast con esto que lo vamos a cerrar de esta manera, en este primera puerta, vamos a decir, que nos vamos a abrir porque es el piso firme donde te vas a poner. Tomar a la madre nunca, quiero que quede realmente muy claro, tomar a la madre nunca es justificar, ni olvidar, ni obviar nada de lo que ha sido. Tomar a madre o regresar a la madre no es justificar lo que ella hacía. Tomar a la madre o regresar a la madre es adoptar una perspectiva adulta, madura, que sea mucho más compasiva ante esta relación. Porque la vida de nadie es fácil, corazón. Tú necesitas tomar una perspectiva realista de la figura materna y no la que nos han vendido. No vamos a dulcificar nada. No vamos a vivir esta idea de que la madre tiene que ser siempre dulce, siempre perfecta, siempre así como la madre del Creador. No, la madre es un ser humano lleno de miedos, llena de frustraciones y desde luego llena de carencias. Es solo otro ser humano, igual que tú el día de hoy, que tuvo sus renuncias y que con todas sus imperfecciones y carencias humanas tomó la fuerza al menos en su cuerpo, en su biología y en su alma para darte la vida. Aunque su mente quizá no quería, el contrato fue más grande y te la regaló.
Y si te dio un poquito más que eso, estás de gane. Hay personas que van a tener que hacer un poquito más de esfuerzo dependiendo cómo esté esa flor espinosa del desierto, a la que le falta un poco de agua, que simboliza emociones dulces y amor. Tomar a la madre es esta energía realista de aceptar y cerrar por fin este duelo. Y si hay personas que tienen experiencias mucho más dramáticas con su mamá, van a deber de afrontar primero otros procesos. Van a tener primero que desatorar otras historias familiares, quizá con las abuelas, en donde se va a tener que entender esas profundas carencias y violencias, ausencias heredadas de cada generación, en donde tu mamá solamente portó la estafeta y te la pasó. Y tú, que en nuestras arrogancias infantiles nos sentimos mejores que otras personas, inclusive mejores que las que nos dieron la vida, que nuestras madres y nuestras abuelas. Y tú, que te pasaron la estafeta, ¿qué vas a hacer con eso? Ya te digo, madurar, aceptar, tomar a la madre, por el simple hecho de ser en jerarquía biológica quien me dio la vida, nunca es justificar sus conductas y mucho menos sus conductas negativas. Es simplemente aceptar un ser humano y ponerlo en el lugar que más jerarquía, más respeto y a veces hasta más salud entre las dos personas se pueda tener. Pero siempre respetando su jerarquía. No puedo juzgarte, ¿por qué? Porque llegaste antes que yo al mundo y no era mi mundo. Y bueno, ese nivel de conciencia al final es la cosecha de todo el árbol. Ábrete las puertas, corazón. Revisa este material un par de veces más, te lo recomiendo. Mañana vendrán otras pastillitas para el corazón. ¿Qué te parece? Otros ejercicios y movimientos. Déjame tus comentarios. Corazones, se nos está acabando el año. Ya solamente en Centro Quantum tenemos nuestro cierre de año tradicional de cada año en Centro Quantum con el dragón hacia el año 2024, ya un año 8. Y todo lo que nos va a traer el dragón, corazones. Vamos a tener mañana, vamos a tener el miércoles, en Instagram un live. Y vamos a tener una sorpresa inmensa para Ciudad de México y todos sus alrededores, Querétaro, Morelos, Hidalgo, Querétaro, Cuernavaca, todo lo que está alrededor de la Ciudad de México y Ciudad de México para que puedan estar en nuestro Dragón 2024, cierre de año, el sábado 2 de diciembre. Bueno, déjame tus comentarios, te dejo un abrazo bien grande y mañana le seguimos. ¡Chao! Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.